primer lugar, distingamos. Solidaridad es un acto voluntario. Los impuestos son obligatorios, impuestos por el gobierno y aprobados por la Asamblea Nacional. En estas circunstancias, esos son unos impuestos a la desgracia, porque en este instante en que el Ecuador tiene una economía alicaída con proyecciones de decrecimiento del PIB del 4,5% antes del terremoto, sin duda alguna no cabe incrementar los impuestos. La propuesta de crear un fondo para la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas tenía un propósito muy claro y específico: manejar en orden impuestos, entre comillas, temporales, de los créditos internacionales, de las donaciones internacionales y locales y de la venta de activos del Estado. El presidente ha dicho que no y da una excusa que no es válida. Dice que no porque no se puede hacer un fideicomiso en el sector público, dado que eso significaría privatizar fondos públicos. Eso no es verdad. El propio presidente de la República promovió el fideicomiso Yasuní ITT, así que no es válida la explicación, porque el sector público en más de una ocasión ha armado fideicomisos con propósitos específicos, como el caso del Yasuní. En este caso, se justifica la creación de un fideicomiso con un propósito específico: reconstruir Manabí, reconstruir Esmeraldas. Que el gobierno dé muestras de solidaridad, ahorrando gastos, priorizando gastos, evitando el despilfarro, controlando aún más la transparencia y la administración de fondos públicos para que esos recursos vayan al fondo de la reconstrucción de Manabí y Esmeralda. Propusimos un proyecto de ley solidaria, de solidaridad tributaria, para facilitar las donaciones que no cabe en una desgracia que el gobierno haga un gran negocio donde el donante tiene que pagar un impuesto del 22% porque no puede deducir de la base imponible la donación, y por otro lado el receptor de la donación tiene que pagar un impuesto del 35%. La venta de activos del Estado, los 2 aviones presidenciales, los medios de comunicación incautados y otras empresas que tiene en manos el gobierno, que las administra mal y que deberían de ser vendidas para evitar un mayor déficit fiscal y utilizar esos recursos para la reconstrucción. El terremoto sucedió el 16 de abril. El 19 de abril ya nos dijeron que costaría 3.000 millones la reconstrucción. Entonces yo creo que la cifra de 3.000 millones es una cifra como un tiro al aire, es una improvisación, es muy apresurado ese valor. Por lo tanto, ese paquete tributario que ellos dicen generará 1.000 millones de dólares, en mi opinión, exceden mucho los requerimientos del gobierno para la reconstrucción de todos los bienes de propiedad pública, además de que esos bienes debieron estar asegurados. ¿Por qué hay gato encerrado? Porque claro, le dan al presidente una facultad para que juegue políticamente en época electoral, y ya verá usted cómo, acercada a la campaña electoral, va a utilizar ese artículo para decir: miren lo bueno que soy, ahora les bajo el IVA. El dinero electrónico, no cabe la disposición transitoria tercera, el segundo párrafo, donde habla que por un año el Banco Central del Ecuador no deberá cumplir con la ley, con el Código Monetario Financiero. Es decir, miren la barbaridad, una ley que dice al Banco Central: no cumpla otra ley. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Con emitir dinero electrónico sin respaldo. El presidente de la República hace gala de un control total, no solo de la Asamblea Nacional, sino de los organismos de control, de la Corte Constitucional, de la Fiscalía, de la Contraloría, de la Procuraduría, y por lo tanto no hay los espacios necesarios que deben existir en democracia, con pesos y contrapesos, con límites al poder del presidente de la República. Y por eso no hay debate sobre una ley tributaria que son impuestos a la desgracia y que no puede confundir solidaridad con impuestos. Solidaridad es voluntario, los impuestos son obligatorios y en este caso perversos.